¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, sexto año consecutivo, año 2023, o sea, el 3, la manifestación, 2 veces 3 es 6, y Porrini es la doble manifestación de la Trinidad, es ínclito, inmarcesible e inconmensurable, las tres figuras de la imposibilidad creativa. Sí, de la imposibilidad. Aquí, totalmente. Manifestada con nosotros. Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, profesor? ¿Está Ahí bien? andamos con la canícula que nos está consumiendo. Terrible, Estamos terrible. en un verano que Buenos tomó, Aires es ¿qué diré yo? Tomó proporciones incandescentes. ciclópeas. Ciclópeas. Exactamente. Así que bueno, hoy dentro de todo es un día bastante Pero nuestra más tenacidad llevadero. carpetobetónica. Exactamente, no ceja, No sé. no claudica Sí. ante las inclemencias de este verano atroz que estamos viviendo. Saludos, Lucas. Saludos, Lucas y el Y querido Pablo. Pablo. Sí, sí. Grandes hacedores de epítetos. Exactamente. De hecho, buena parte de los epítetos fueron tomados, prestados, digamos, de la brújula. Bueno, basta de chácharas y de introducciones demasiado largas. Como les dijimos, estamos ya muy contentos. Este es el sexto año de programa y bueno, este año tenemos mucha literatura. Y hoy vamos a hablar de una literatura muy particular. Veo que tiene algo que es rarísimo, ¿no? Rarísimo. Sospecho a qué puede referirse. Bien. Hoy vamos a hablar de un escritor muy particular, muy entretenido, muy interesante, muy conocido, por cierto, que es Jonathan Swift. Más conocido que leído. Más conocido que leído, o por ahí muy conocido por una sola obra, pero tiene cosas que son alucinantes, que es Jonathan Swift, como les decíamos, ¿sí? Este escritor irlandés, nacido en 1600, siempre me confundo el año, 1667, y fallecido en 1745, escritor de origen irlandés, que residió mucho tiempo en Inglaterra, o sea que se dice que es más anglo-irlandés que irlandés, y que por ahí podríamos decir que representa una literatura, tanto poética, narrativa, ensayística, una literatura de avanzada para el siglo X, fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII. Una literatura que prefigura, precursora de muchos autores modernos. Bueno, creo que buena parte de los autores que nos gustan tienen algo de ese mundo satírico, irónico, ácido, ¿no? Tenemos un escritor que él prefería llamarse satírico más que irónico, claro. ¿no? Es un gran... El estilo latino. El estilo latino, exactamente. Dean de la parroquia de, no me acuerdo dónde, en Irlanda, o sea que también tenía una pata en el mundo clerical, ¿sí? Pero de la iglesia anglicana, por supuesto, con una vida, ¿qué diremos?, bastante particular, ¿no? Huérfano de padre en su nacimiento, tuvo que subsistir básicamente por la caridad de un tío que lo manda, que lo sostiene, que le permite terminar los estudios secundarios, que los termina, vos sabés que los termina casi a los tumbos, ¿no? Sí. Decían sus profesores que no era muy brillante, que no era muy ducho en el aspecto académico. Claro. Ahora, terminados sus estudios... todos los profesores se dio el gusto. Se dio el gusto, como toda gente de bien. Se dio el gusto de digamos, desarmar toda esa idea de que era un tipo tonto, diré yo, no, tonto no, pero con pocas luces. Exactamente. Al contrario, un tipo muy lúcido en el aspecto, digamos, de la sátira, de la ironía, del humor, político también. Sí, político, importante, una figura política, no panfletario, pero sí muy irreverente con el ámbito político, sobre todo en la Inglaterra y la Irlanda de esa época, ¿no? Estamos hablando de años complicados, fines del siglo XVII, principios del XVIII, pero fundamentalmente... Cambio de dinastía, tensiones políticas, por supuesto la figura de Walpole ahí, Robert Walpole, el primer ministro, primer ministro, que podríamos decir, la figura, digamos, contra la cual rebelarse. Por supuesto, la situación de Irlanda con la opresión inglesa y toda la cuestión de la colonia y tal. Exacto. Y si bien no diremos que Jonathan Swift fuera un activista pro-irlandés furioso, no lo era, sí tenía muy claro cuáles eran los límites entre una nación oprimida y una nación opresora. De hecho, hay un texto que yo quiero leer aquí, en Gulliver está, sobre todo en el cuarto capítulo,
y está en un texto muy interesante que es una propuesta, que ahora vamos a comentar un poquito. Muy particular su vida personal, los amores de Jonathan Swift, o los desamores, diremos. Totalmente. Complicados. Sí, la verdad que sí. Charles Temple, como su mecenas, su tutor, que lo ayudó muchísimo en sus años de juventud, le ayudó incluso a formar una carrera política. Tenía una hija de la que, bueno, digamos que Swift se enamoró perdidamente. Eran muy amigos, pero nunca sabremos si hubo correspondencia o no. Particularmente diremos que no. Con lo cual eso construye en Swift una personalidad bastante, ¿cómo decirlo?, renegada con el mundo, tal Claro. vez. Sus biógrafos, no sus detractores, los especialistas, sostienen que Swift era una persona desencantada del género humano. Exacto. Totalmente desencantada del género humano. Pero no con un odio hacia el género humano, sino un desencanto intelectual, Sí. llevado a extremos absolutamente magníficos en su literatura y en su obra Exactamente. ensayística, ¿no? Exactamente. O sea, hay algo muy interesante en Swift. No es un autor que, independientemente de que, digamos, estaba muy asociado con el mundo clerical, como decíamos anteriormente, no es un autor que podamos leer dentro del ámbito de lo trascendente y qué sé yo qué, pero sí lo podemos leer en este código. De qué manera o en qué medida la pura literatura, la palabra, Exacto. la palabra nueva, la palabra, digamos, bien trabajada, puede, digamos, incidir y puede generar o sea, como estilete muy finito, Sí. meterse en las entrañas más profundas de la condición humana y terminar casi con una conclusión un tanto pesimista diciendo, y estamos condenados a desaparecer como género humano porque hemos hecho los mayores desastres a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso literario. Claro. Entonces uno lee las obras de Swift, sobre todo la más famosa, ¿no? Los viajes de Gulliver. ¿Cómo se llama? Lemuel Sí. Lemuel Gulliver, primero cirujano, después... Exactamente. Es genial, ¿viste? Sí, Es sí. larguísimo el título, ¿no? Lo de viajes de Lemuel Gulliver, viajes a distintas naciones por Lemuel Gulliver, primero cirujano, luego capitán de varios Un barcos. típico de los títulos de la época. Exactamente, ¿no? bueno, vos lees los títulos después, voy a leer un par. Claro. Hay uno que se llama, perdóname que lo voy a citar porque es fabuloso, está en inglés, no está traducido, pero se diría algo así como, dame un segundito que lo tengo acá marcado, pucha, che, lo tenía marcado, es un tratado, una proposición sobre, no sé dónde lo tengo, a ver. Porque tenía, incluso Sí, escribió tenía sobre el temas obispo de religiosos. Sí. Bueno, algo así como un tratado, una propuesta de abolir la religión cristiana en Inglaterra, tal como están las cosas. Proposal, no. Acá está. Argumento para probar que la abolición del cristianismo en Inglaterra puede, tal como están las cosas ahora, ser posible con algunos inconvenientes. With some inconveniences. Con algunos inconvenientes, claro. ¿no? Bueno, los escritos de Bickerstaff, que son fabulosos, es una cosa fabulosa. Una propuesta complicada. Una propuesta. Pero bueno, los viajes de Gulliver son como lo más clásico, ¿no? Perdón, Sí. Seba, estoy acaparando la No, palabra. está perfecto. Está perfecto. Bueno, si querés hablamos de los viajes de Gulliver y después nos metemos en algunas otras cosillas en torno al señor Swift, ¿no? Los viajes de Gulliver, ustedes saben que el título está bien puesto, porque son varios viajes. Es decir, no es un viaje en el que ve varias cosas, sino desarrolla una serie de viajes, el primero desde 1699 hasta 1702, abarca unos 3 años casi exactamente, en el que viaja a Lilliput, ¿no? O mejor dicho, llega a Lilliput. Que acá hay una particularidad, los estados a los que llega, por llamarlos de una manera, las naciones a las que llega, tienen una particularidad notable en torno de que algunas son ubicables, por ejemplo Tasmania, ¿no? Japón. Esa zona, claro, pero otras son directamente imaginarias, ¿no? Sí. Entonces yo aquí me voy a permitir primero esto. Yo aquí quiero hacer una diferencia, ¿no? Que era un poco lo que había pensado cuando preparaba el tema. Hay una literatura que surge en el siglo XVI, muy marcadamente, que es la literatura de la utopía,
¿no? Uno la reúne siempre con el texto de Tomás Moro, Santo Tomás Moro, que se llama de esa manera, la utopía. Las utopías son viajes a islas, siempre, a islas, en las que se dan sociedades perfectas. O sea, son utopías positivas, si ustedes quieren. Muy típico, ¿no? Es decir, yo esto lo relaciono con ¿qué? Con que si en el siglo XVI se está dando el descubrimiento de América para los europeos, el descubrimiento de América signó a un tipo de literatura, que es la literatura de crónicas, ¿no? En las que también se dejó volar la imaginación. De hecho, cuando uno lee Bernal Díaz del Castillo y dice verdadera historia de la conquista, le pone verdadera, la llama así, porque realmente se escribían cualquier cosa. Se inventaban seres que tenían la cabeza en el medio del pecho, o seres monstruosos y demás, porque América todavía no estaba del todo descubierta, y aparte por una intención de venta, ¿no? Del territorio desconocido, de la tierra ignota, por decirlo de una manera. Nace entonces la literatura de utopía, ¿no? Con Tomás Moro en Inglaterra. Después está el ejemplo genial de La ciudad del sol de Tommaso Campanella, que también es la Hierápolis, ¿no? Que de alguna manera las ciudades ideales. Pero Swift no es eso. A ver, en Swift hay una intención política marcada en este sentido. Son sociedades que no son perfectas, son sociedades diferentes, pero a la vez muy parecidas. ¿Por qué? Porque son diferentes en la estatura, son o muy chiquititos o muy grandes, o los caballos son los que piensan y los hombres no, o son sociedades que viven en constante guerra, pero de alguna manera hay algo que es un trasfondo crítico y satírico, como bien decía Diego, de lo humano, de las sociedades humanas. Y yo lo relaciono, permítanme el atrevimiento, con ese siglo XVIII inglés en el cual nació una novela de carácter satírico, pero a la vez de carácter enormemente literario. No se olviden que es la época de Tom Jones y de Tristram Shandy, ¿no? Dos novelas que son de una genialidad absoluta, totalmente antinovelas, uno podría decir, porque Tristram Shandy no termina por ser una novela, Tom Jones también, ¿no? Es esta historia de un huérfano que entra a la nobleza, bueno, y demás, sobre hechos absolutamente insólitos, y en la que de alguna manera el primer intento de Jonathan Swift es de alguna manera eso, ¿no? Es decir, también una ruptura de lo que podríamos llamar el orden, si se quiere, natural o convencional hasta ese momento, de lo que era la novela de conquista o el relato de conquista o la crónica o demás. En este caso no va a conquistar nada. Y hay una crítica a eso. Perdón, Diego, ahora fui yo. Fíjate que Robinson Crusoe, de Dafoe, William Dafoe es el actor. Dafoe. William Dafoe era el escritor para... No, es Daniel Defoe. Daniel Defoe, que escribe Robinson Crusoe. Otra novela. Creo que unos cuantos años, 7 o 6 años antes de esto es un anti. De los viajes de Gulliver. Bueno, pero... Un anti-Robinson Crusoe. Exactamente. Claro. ¿Viste? No lo habíamos pensado, pero sí lo pensamos. Claro. Porque claro, ¿cuál es la gran premisa de Robinson Crusoe? Self-made man. El hombre antes se da la sociedad. O sea, el hombre viene a socializar, a poner un cierto orden sobre lo natural. Claro. El hecho está, llega a la isla y el viernes está ahí, Friday, y qué sé yo. Después creo que hay una ironía, ¿no? Sobre esto de llamarse Jueves, el hombre que fue Jueves, ¿viste? De Oscar Wilde. De Chesterton. De Chesterton, perdón. Me parece que ahí, no sé, habría que indagar ahí, ¿no? Viernes, jueves, en fin. Igual hay otra cuestión. Estoy confundido con los títulos. No, pero está bien. La importancia de llamarse Ernesto, me estaba confundiendo con eso, de Oscar Wilde. Pero claro, el self-made man, como bien decía Sebastián, del Robinson Crusoe, hay una pequeña ironía, porque el capitán del primer barco que naufraga y después llega a Lilliput se apellida Robinson. Claro. Ahí es una respuesta. El tipo le está diciendo, no, mirá, pará, las sociedades ya están. No es el optimismo de los que hacen mierda, los que destruyen una sociedad son los propios componentes de esa sociedad. Sí, exactamente. El término robinsoniano también habla de una persona que se lanza a un mundo desconocido, o que llega a un mundo desconocido, pero que trae la civilización. Vos fíjate, perdóname, me estoy acordando... Acá no. Exactamente, me estoy acordando de algo que hace también, perdón por la pequeña
digresión. En La miel silvestre, Benincasa, Ah, sí. Horacio yo Quiroga. no recuerdo bien la frase, pero él habla, no eran unos Robinsones, Robinsones. tal cosa, ¿no? Y Sí. justamente es esto, el tipo que se adentra a lo inhóspito de la selva y ¡pam! Qué civilización. Ven en casa, está Mm. bien en casa, Ujú. Gabriel ven en casa. Y no, la casa, sonamos. Totalmente, totalmente. Se sale de su límite. Se sale de y- su límite, bueno. Igual, como bien decías, perdón, te corté la... No, no, perfecto. Porque justamente es esa, muy bien me hiciste recordar lo de Crusoe. El cruzado, ¿no? También una Cruzado, cosa, ¿no? ¿no? Sale a como una Robinson cruzada. Cruzado, Bueno, sí. pero ese el Ese tema. otro Otro tema día que tenemos que otro hacer día a tenemos Daniel que hacer. Defoe, que tiene un libro sobre la peste. Sí, El sí, año sí, de la sí, peste. el diario del año de la Muy- peste. Sí, exacto, un libro interesante. No para leer en este momento, pero bueno. No, no. Los viajes van desde 1699 a 1712, 1713 más o menos. De manera cortada, porque él retorna a su patria. No, bueno, el viaje a Lilliput, el viaje a Brodignang, ¿no? Sí, Son impronunciables. El cuarto es impronunciable. El viaje a la puta, La puta, sí. Balmibarbi, Lutnag, Glubuzbridibi y Japón, ¿no? Claro, y el y último, Japón. el de los caballos, ¿no? Los los Hutujims, Imposible. Hutujims, ¿no? Una cosa así. Sí. Que de alguna manera, todos ellos, vamos a hacer un resumen general, todos ellos, o por pequeños o por grandes o demás, revelan sociedades con enormes defectos. Con enormes defectos y por supuesto las virtudes naturales propias de cada sociedad. Es decir, no hay una idealización. Tampoco hay una idealización de Gulliver, ¿no es cierto? Sino, a pesar de lo fantástico, porque en algún momento está todo sostenido en el aire y demás, Sí. son sociedades que marcan un enmascaramiento de las sociedades reales. O sea, es Inglaterra, es Francia, es España, son las naciones conocidas, pintadas por ciertas características que las hacen particulares. Recuerden ustedes que en el fondo lo que trasunta todo es un enorme deseo de guerra, ¿no? La novela está constantemente apremiada por el conflicto, ¿no? Estos viajes están de alguna manera apremiados por el sentido del conflicto entre naciones, con lo cual no hay ese concepto, digamos, positivista o positivo de decir los pueblos civilizados que llevan ahí, que necesitan la guerra porque tienen que imponerse, sino más bien un intercambio de desastres, ¿no? Un cierto pesimismo que Jonathan Swift maneja de manera notable. La novela fue un éxito. De hecho, él tuvo que expurgar partes, porque claro, la sociedad de la época había cosas que eran demasiado críticas, pero fue editada finalmente completa recién en el siglo XIX, partes que se reencontraron. No tengo aquí la fecha exacta, pero creo que es 1856 cuando se edita de manera completa. Con lo cual se vuelve a leer a Swift, ¿no? Y qué ha sido, y acá viene un tema aparte, digo, ¿por qué se la considera una novela de literatura infanto-juvenil? Bueno, por los personajes que aparecen, pero en realidad la temática es una temática absolutamente política. A ver. Sí. Aquí me tocaste. Bien, dale. Vamos a armar un poco de... Vamos a armar un poco de quilombo. Mm. Dejémonos de generar tanto aspaviento, para no decir otra palabra un poquito más fuerte, con estas categorías tan rígidas, ¿no? Literatura infanto-joven. Fulvio Franchi decía algo mucho más duro. Dice, la literatura es Doctor literatura, Franchino, punto. parece, Después sí. hay buena literatura y mala literatura. ¿Ves? Totalmente. Entonces, literatura infanto-juvenil, literatura de guerra, literatura... Nosotros hemos hecho literatura y tal cosa. Ujú. La literatura pensada desde la perspectiva infanto-juvenil. Eso es otra cosa. Pero claramente, eso le decía, pero los hermanos Grimm, los hermanos, ¿cómo se llaman? Los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, todos los escritores, Hoffman, qué sé yo, Horacio Quiroga, Lafcadio Hearn. Y uno dice, che, ay, pará, qué lindo Lafcadio. ahora, escúchame, esto no es, o sea, esto está bien, se puede leer, ¿cierto? La tortuga gigante, ¿no? De Horacio Quiroga. Y yo la leí cuando tenía 12 años, 11, Totalmente. en la escuela primaria, pero luego ves que hay otra cosa, hay un trasfondo, digamos. No creo que Jonathan Swift haya estado pensando en los párvulos del siglo XIX, No, claramente. No es una Digo, novela me parece dirigida que para niños. esas categorías
lo digo humildemente, aunque no parezca, son categorías caprichosas, muy caprichosas. Hay dos cosas, Diego. Y de mercado, por supuesto. Cuidado. Hoy opera el Pensá mercado. en la época porque se prestó la novela debido a las aventuras del personaje, y al insólito, ¿Qué que sé lo yo? ate, A lo que sea exótico, un gigante y demás. ponele. Claro, Sí. eso llama. Pero el mensaje no es Habría absolutamente. que invitarlo a Ariel Guasardi, a nuestro querido amigo Ariel Sí. Guasardi, o a Cecilia misma también, ¿no? Y Nicolás, nuestros compañeros y amigos, a que nos dieran un poquito de luces en esto, porque uno por ahí tira Sí. así en el aire y ellos por ahí que son especialistas en el Claro. tema pueden ilustrar, pero creo humildemente que No son es. categorías. Y bueno, la novela, de alguna manera, con esa pintura del mundo, con esa pintura de los viajes y demás, recuerden ustedes que hay un recorrido por todo el mundo, incluso con barcos españoles y demás. Es la mirada de esa Inglaterra que todavía no es un imperio, todavía está lejos de ser un imperio. La Inglaterra que recién está llegando a la India. Es la Inglaterra que todavía tiene las colonias americanas, que son colonias privadas. Es decir, hay una mirada de un pequeño país que está surgiendo, sí, que está surgiendo, pero que a la vez está enfrentado con medio mundo, porque el dominante en ese momento todavía sigue siendo España, y la dominante de la situación en Europa sigue siendo Francia. Entonces Inglaterra es un estado menor, y está la preocupación que viene desde Hobbes, ¿no? Desde Thomas Hobbes en el siglo XVII, pero en la primera parte, ¿no? Del siglo XVII, si bien Hobbes vivió como 90 años, lo fundamental es esta pequeña isla, sin gran producción todavía, sin todavía el desarrollo que iba a lograr, sí con una marina que está empezando a dominar de manera pirática, Sí. como lo digo, de manera pirática el mundo. Qué lindo término. Todavía no es la potencia que va a llegar a ser en el siglo XIX. En el XVIII está empezando a despertar. Y en la época en la que vive Swift, menos. Pero sí se plantea como algo diferente. Y esa diferencia no es para descorchar champán, ni para los mismos ingleses. Porque la mirada de Jonathan Swift es decir, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Cómo es la situación? Veamos el mundo y nosotros, ¿qué? ¿A qué pertenecemos? Porque de alguna manera todos esos estados ridículos, Lilliput, ¿no es cierto?, la puta, Brobdingan y etcétera, etcétera, son todos estados imperfectos. Sí. Encontrar ese camino. Texto maravilloso. Aparte, supongo que leerlo en inglés debe ser interesante. Sí, aparte de porque inglés. Swift tiene una prosa que es... Aparte es que es prolífico como él solo. Y escribió muchísimo. ¿puedo leer un fragmento? Adelante, caballero. Capítulo 4. Sí. De los viajes de Gulliver. los viajes de Gulliver. Capítulo 5 de la cuarta parte. Ya la última parte. A los Hoym... Sí, los Holmes. Sí. El autor, a instancias de su amo, un caballo, por supuesto, que son caballos estos, caballos que tienen conciencia e inteligencia, Exacto, los pero no la caballos. saben usar, no Exacto. saben usarlo de manera práctica. Claro. El autor, a instancias de su amo, le informa acerca del estado de Inglaterra, las causas de la guerra entre los soberanos de Europa. El autor comienza a explicar la Constitución inglesa. Que hoy en día no se entiende tampoco, pero Me bueno. preguntó, mi amo me preguntó, porque está narrado por Gulliver, ¿no? Que nunca se dice su apellido. No. Lo sabemos en el título, Claro. ¿no? Nunca lo menciona. en la novela. Exactamente. Me preguntó cuáles eran las causas o motivos que llevaban a un país a entrar en guerra con otro. Le contesté que eran innumerables, pero que mencionaría solamente unas de las principales. A veces la ambición de los príncipes, a quienes nunca les parece que tienen suficientes tierras o gentes que gobernar. Algunas veces la corrupción de los ministros, que comprometen a sus amos en una guerra con el propósito de sofocar o distraer el clamor de los súbditos contra su mala administración. Una diferencia de opiniones ha costado millones de vidas. Por ejemplo, si la carne es pan o el pan es carne, si el jugo de cierta mora es sangre o vino, si silbar es un vicio o una virtud, si será mejor besar un leño o echarlo en fuego, cuál es el mejor color para una casaca, si negro, blanco, rojo, gris, y si debe ser larga o corta, ancha o estrecha, sucia o limpia y muchas más. Ni tampoco hay guerras tan furiosas y sangrientas o de tan larga duración como aquellas ocasionadas por una diferencia de opinión, especialmente si se trata de cosas sin importancia. A veces la querella entre dos príncipes es para dirimir cuál de las dos va a despojar a un tercero de sus dominios, cuando ni uno ni otro tiene ningún derecho a ellos. Y continúa. Pero acá es interesante porque
Swift empieza a meterse en un terreno que conocía muy bien y que era la disputa entre anglicanos y puritanos. Claro. ¿no? La High Church y la Low Church. ¿no? Entender el sistema eclesial inglés, es más fácil entender el Ulises de Joyce que entender... Sebastián Randall tendría que hacernos una pequeña charlita porque él estudió y conoce muy bien el tema, pero bueno, hay una división, los episcopalianos, los presbiterianos, bueno, qué sé yo. Era inevitable. Se va como... y Swift empieza como a decir eso, claro, porque ¿cuáles eran las grandes disputas? ¿No? Primero, acá está una nota muy interesante, la controversia era sobre 4 aspectos, la Eucaristía, si el pan es carne o si la carne es pan, el papel de la música en los ritos religiosos, los servicios eclesiásticos, ¿no? El papel, la veneración de la cruz, besar un leño o no, y lo apropiado para ciertas vestiduras de los clérigos, si negros, si grises, si blancos, si cortos, si anchos. O sea, detenerse en esos detalles generó el cisma. Solamente. Dicho rápidamente. Tema ¿no? de protestante. Entonces lo hace de una manera muy, muy cortita, muy simple. Y luego es interesante porque el caballo, ustedes saben que el caballo tiene hocico, como muchos mamíferos, ¿no? Entonces más adelante dice el amo de Gulliver: lo que me has contado, dijo mi amo, sobre el tema de la guerra demuestra en verdad admirablemente los efectos, de aquellos motivos que alegas. Sin embargo, es afortunado que la vergüenza sea mayor que el peligro y que la naturaleza los haya hecho de tal manera que son incapaces de causar mucho daño. Porque, teniendo la boca al ras de la cara, no pueden ustedes morderse uno a otro efectivamente, sino por mutuo consentimiento. Y en cuanto a las garras de sus patas delanteras y traseras, son tan cortas y tiernas que uno de nuestros yahoos haría retroceder a 12 de los vuestros. Y por consiguiente, al referir los números de aquellos muertos en batalla, no puedo menos que pensar que has dicho lo que no es. No pude abstenerme de mover la cabeza y sonreír un poco al ver su ignorancia. Y no siéndome desconocido el arte de la guerra, le hice una descripción de cañones, culebrinas, mosquetes, carabinas, pistolas, balas, pólvora, espadas, bayonetas, batallas, sitios, retiradas, ataques, minas, contraminas, bombardeos, batallas marítimas, barcos hundidos con 100 hombres a bordo, 20.000 muertos de cada lado, gritos de muerte, miembros que vuelan por los aires, humo, ruido, confusión, gente pisoteada hasta la muerte por los cascos de los caballos, huida, persecución, victoria, campos sembrados de cadáveres dejados allí para servirle de alimento a los perros, los lobos y las aves de rapiña, el saqueo, el pillaje, violaciones, incendios y destrucción. Y para demostrar el valor de mis propios y queridos compatriotas, le aseguré que les había visto hacer volar a 100 enemigos al tiempo durante un sitio e igual número en un barco, y contemplar los cuerpos muertos caer en pedazos desde las nubes con gran diversión de todos los espectadores. A ver, estamos hablando siglo XVII, XVIII, y Swift, o sea, para aplicarle a este cristiano, a este ser, exacto, que es un caballo, pero que tiene conciencia, que no puede concebir, ¿cómo se matan 20.000? ¿Pero cómo hacen? Si son inútiles, digamos, no se pueden morder, no pueden usar la garra, no, pero hemos desarrollado una industria, ya en ese momento, la industria de la guerra. La industria de la guerra, que yo estoy acá, él está allá y puedo reventarlo a balazos. Totalmente. ¿No? O con un estilete, track. Entonces, esa descripción que puede parecer hasta, si se quiere, un tanto, qué sé yo, inocente, bueno, ¿quién no va a conocer? Bueno, lo que hace Swift es decir, mirá lo que hemos hecho. Claro. Entonces, ¿qué nos La qué técnica. Nos toca? ¿Qué nos toca? Claro. La batalla de los libros. Los libros modernos contra los libros antiguos, que está también en Swift. ¿No? La disputa de los libros, que se llama así. ¿Qué pasa? Volvemos al tema original. Sí, señor. ¿Qué ha hecho la modernidad del Estado en este caso? Claro. ¿No? Si tomamos Gulliver, es la modernidad del Estado. O el pensamiento moderno, del hombre moderno. Crucioniano, si se quiere. Claro. ¿No? Exacto. Teniendo en cuenta exactamente que la influencia de Swift en la cultura popular, por ejemplo, en lo que llamaríamos cultura popular, perdón, es enorme porque ha habido, yo tengo listas de obras que lo citan. No vale la pena ahora, voy a nombrar 2 o 3 nada más. Pero tengan en cuenta que desde 1935 hasta el 2010, por ejemplo, se han hecho fácil 15 versiones de los viajes de Gulliver. ¿No es cierto? Desde series hasta películas. Miyazaki tiene una versión de El Castillo Flotante, La puta o el Castillo Flotante. Sí, exactamente.
Que lo vi, es muy Japonesa. interesante, muy interesante. Y hay incluso un dibujo animado de hace unos cuantos años, occidental en este caso, que habla de la guerra entre tales y tales sobre las tostadas. No me voy a acordar ahora el nombre, por ahí vos lo recordás, que unos untan la tostada por arriba y la otra lo untan hacia abajo y eso genera una guerra. Eso está tomado de Swift. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Pero posiblemente uno de los homenajes más grandes fue el que hizo Borges, ¿no es cierto? Cuando tomó el tema Yahoo. Sí. Y lo llevó Otro tema, ¿no? Otro Bueno, tema. tenemos el Yahoo, que lo llevó, ¿no es cierto?, a ese... El informe de Brody. Exactamente, hermoso cuento que es el informe de Brody. Bastante ¿no? olvidado, por cierto. Que también es un ¿qué? Es un pastor anglicano. Que va a describir una sociedad. Brody. Exactamente. Que va a describir exactamente una sociedad primitiva, ¿no? De guerra, de conflicto y demás. Bueno, homenaje mayúsculo, ¿no? Una modesta proposición. En 1729, Jonathan Swift escribe un ensayo bastante polémico, bastante áspero, que se titula Una modesta proposición para impedir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres y su país y hacerlos provechosos para la sociedad. ¿Qué tal? Cuento corto, lo que dice Swift, en este caso el autor de este ensayo, es que ha hecho un cálculo. Dice, somos 1,5 millones de habitantes. Calculamos que de ese 1,5 millones, 50.000 tienen hijos y son pobres. Y sostener un hijo sale 20.000 chelines al año, con lo cual se gastarían hace todo un cálculo, por día, no podrían subsistir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entregar los niños, o sea, la madre los tiene que amamantar bien los primeros meses, para entregar los regordetes a las clases más poderosas como carne, como alimento, ¿no? O sea, la solución es que les vendan a los hijos como alimento. Entonces resolvemos el problema de sustento. Estamos hablando también de que no era la época de la Great Famine, que eso es el siglo XIX, ¿no? La gran hambruna irlandesa, pero no era era un terreno más abierto al sembradío de papas y no tanto a la ganadería. No era más áspero, a la turba, ¿no? Una cosa. Claro. Entonces le dice, bueno, la solución es esa. Claro. Obviamente les sugiero que lo lean, es de un delirio, hasta genera cierto escozor, claro. Porque él lo dice con tanta liviandad. Sí. Bueno, hay que sazonarlo bien, puede servir para una comida de 4, qué sé yo, claro. Y si es regordete, bueno, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero hay una parte que es genial y que dice así: concedo que esta comida será algo cara y por ello muy apropiada para los terratenientes, quienes, como ya se han devorado la mayoría de los padres, parecen tener derecho a los niños antes que otros. Fíjense la metáfora, ¿no? La ironía. Se han devorado, o sea, en el fondo comerse. O sea, podés leerlo literalmente como un canibalismo y podemos leerlo como debe ser, claro. en el nivel simbólico o no metafórico. No son seres humanos. Claro. La carne de infantes será de estación durante todo el año, pero más abundante en marzo, y un poco antes y después, porque según nos lo dice un serio autor, un eminente médico francés, siendo el pescado un alimento prolífico en los países católicos romanos, nacen más niños unos 9 meses después de la Cuaresma que en ninguna otra época. Así, calculando un año después de la Cuaresma, los mercados estarán más colmados que de costumbre, porque la proporción de infantes papistas en este país es por lo menos de 3-1, y por consiguiente tendrá otra ventaja colateral al rebajar entre nosotros el número de papistas. Yo me cagué de risa cuando lo leí porque dije, el tipo está hablando de una hipótesis seria, casi muy antropológica, seria, sociológica, pero usted se está metiendo el perro. Exactamente. Totalmente, está diciendo, y termina diciendo, para que vean el sentido real, dice: declaro de todo corazón que no me asiste ningún interés personal al tratar de impulsar esta obra necesaria, no teniendo ningún otro motivo fuera del de obtener el bien público de mi país mediante la promoción de nuestro comercio, el cuidado de los niños, el alivio de los pobres y el procurar algún placer a los ricos. No tengo niños por los cuales me proponga obtener un solo penique. El menor tiene 9 años y mi mujer ya no está en edad de procrear. Claro. O sea, tipo, esto es la solución, muchachos. Tómenla, claro, o déjenla. O sea, y en realidad no es una solución, es la causa del problema. Hay que matar a los pobres. El pobre es pobre porque quiere, dirán algunos. ¿No? Entonces hay que comerse a los pobres. Fíjense cómo ya la polémica que decíamos de... No hemos traído. Hielo, pero, ¿eso es hielo? Sí. Perdón, hay una cosa. Gracias. En el
XVIII ya se está planteando una problemática que va a explotar en el XIX, ¿no? Que es el de los hijos de los pobres. Claro. ¿No? Es decir, los hijos de los pobres son siempre una carga para esta mentalidad propia de... Y si bien viniendo de un mercado como es el de la cultura protestante, es muy notable. Lo dije a propósito, ¿no? Mercado. Bien. En 1934, Jorge Luis Borges trabajaba, desde hacía unos pocos años, en la revista Multicolor, que era una revista que sacaba un diario muy importante de Buenos Aires que se llamaba Crítica. Era un diario, muchos dicen sensacionalista, bueno, tómenlo como quieran, puede ser. El hecho es que la revista Multicolor, en la que estaba Ulises Petit de Murat y muchísimos hombres de la cultura de la época, dio espacio para que Borges escribiera una serie de artículos críticos, traducciones de cuentos, en muchos casos, y hasta la publicación de algunas de sus obras. El 4 de agosto de 1934, en el número 52 de la revista Multicolor, que salía solo los domingos, por eso tiene un número bajo para un diario, publica la traducción de una cantidad de frases, no voy a leerla todas, quédense tranquilos, de Jonathan Swift. Y hablamos de un primer Borges, pues un Borges que tiene apenas, está por cumplir 35 años. Es decir, ya la influencia de Jonathan Swift era muy grande, no porque escribiese como Jonathan Swift, sino porque lo veía como un referente. ¿Qué publicó de Swift? Algo para todo público, diríamos hoy en día, porque no tomó un texto extenso y lo tradujo, sino fundamentalmente textos cortos, frases, como si dijéramos esquirlas de un pensamiento, que tuvieron la particularidad de luego convertirse en frases citables, por decirlo de una manera. Como decía la revista Readers Digest. Exactamente. Cuando deseamos una cosa, pensamos en los muchos beneficios que nos reportaría su posesión. Cuando ya la hemos conseguido, en sus desventajas. Esto es lo que hoy llamaríamos estas frases sentenciosas, sentencias, ¿no es cierto? También aforismos. Sí. Claro. Todo placer queda equilibrado por un estado posterior de congoja o de languidez. Es como si gastáramos este año la renta del año que viene. Qué verdad. ¿Cierto? En algún sentido preanuncia, ¿no? No los voy a explicar, porque simplemente leerlos porque me parecen clarísimos. La religión ha vuelto a la segunda infancia y precisa milagros. Los casamientos no son felices porque las señoritas saben hacer redes y no hacer jaulas. Solo los hombres desdichados confiesan el poder del azar. Los afortunados todo lo atribuyen al mérito. Frases que a Borges le debe haber encantado, ¿no? Está el concepto de lo heroico también. No hay quien no quiera vivir mucho y no hay quien se resigne a ser viejo. Si los libros y la legislación siguen aumentándose, nadie podrá ser erudito en el porvenir y nadie abogado. ¿Verdad? Absolutamente. Las quejas forman el tributo más amplio que recibe el Señor y la parte más sincera de las plegarias. Y así, 30 o 40 más. ¿Por qué lo he citado? Porque uno tiene la versión clara de que Jonathan Swift, de alguna manera como satírico y demás, escribió Los viajes de Gulliver y posiblemente algunas 2 o 3 obras. Y como bien decía Diego, su obra es enorme. Pero también respondió a un modelo de la época. Yo decía una contraposición al modelo de la utopía, Los viajes de Gulliver, una contraposición al modelo que estaba surgiendo del ensayo enciclopédico, ¿no? Ese tipo de notas satíricas, y un modelo a las sentencias morales que ya estaban venidas desde Francia, ¿no? Pensemos en La Rochefoucauld, ¿no es cierto?, los grandes pensadores moralistas de Francia, que tenían la particularidad justamente de en sentencias resumir el pensamiento, entre comillas, cristiano, correcto de la época,
sobre la base de que había que trabajar, ya venía desde Baltasar Gracián, ¿no?, en España, pero con una concepción, vamos a decirlo así, un tanto cómoda de la moral. Bien, Jonathan Swift inicia lo que podemos llamar la sentencia, pero con carácter satírico. Y Borges por eso lo cita, por eso lo traduce en la revista Multicolor, en el número 52, que está publicado, no tengo obviamente la revista Multicolor, sino lo que tengo es Borges en revista Multicolor, que es un texto que publicó la editorial Atlántida y cuyo trabajo se lo debemos a Irma Zángara, que realmente la felicito porque recogió todo el material que Borges publicó entre el 33 y 34, fíjense, un libro completo, ¿no?, de traducciones de textos y demás. Bueno, pero el caso de Swift, es decir, la sentencia, pero ya no moralina, la sentencia satírica, que después va a tener tanto éxito, ¿no?, y que en Inglaterra va a tener tantos seguidores. Alguna rareza, ¿no?, como para que veamos un poquito la característica. Ese mismo Borges que 35 años después va a hacerle un homenaje indirecto en su cuento El informe de Brody. Yo tengo acá, para matizar también, sí, una edición muy breve, Cara o Cruz, de la editorial... Es hermosa esa. Creo cómo se llama la editorial es una colección de editorial Norma, grupo de editorial Norma, hecha en Bogotá. Es muy bonita. Es muy bonita porque Cara se llama Cara o Cruz, o sea, tenemos una selección de obras que uno da vuelta y al revés, digamos. El estudio preliminar. Estudio preliminar, alguna cosa. Hay un ensayo muy interesante de Hernando Valencia, no sé si estará por internet, por ahí si lo buscamos, y si no, si pueden conseguir, esta edición es bastante añosa, es del 91, pero creo que debe haber un remanente o algo. Pero Hernando Valencia tiene un ensayo que se llama El obispo de Oxford y la risa del deán, que parte de una anécdota muy interesante que Jonathan Swift había escrito un diario para Stella, que era esta chica, Stella Temple, la hija de Charles Temple, el que lo tenía como protegido, con minucias cotidianas de la vida política, social, ¿no? Entonces, el texto es muy breve, dice: ¿se murió el obispo de Oxford?, pregunta en el diario, una carta diario, ¿no? Pobre hombre, había estado tomando las aguas. ¿Estuvieron ustedes en el entierro? Fue un gran funeral, tan lejos de sus amigos, pero estaba muy viejo, ya todos sabremos de seguirlo. Con todo es una lástima, así lo hubiera querido Dios. Era un hombre bueno, no muy instruido, creo que murió pobre. ¿Dejó algunos legados para obras de caridad? ¿Quién llevaba el palio? ¿Había muchos eclesiásticos? ¿Le diseñaron una tumba especial? ¿Están seguras de que era el obispo de Oxford? Porque hay un anciano caballero que... etcétera, ¿no? Y sigue la anécdota. Entonces Hernando Valencia dice... Eso es la sátira de... Claro. Ese es el humor de Swift. El tipo se ríe con cierto grado de malicia. Sí, de pero no es pendenciero, no es cínico. Sarcástico, ácido, corrosivo. Saber hacer reír. Y cierro con esto, porque me pareció hermoso y que tiene que ver con lo que leíste de Borges. Dice: Swift, por supuesto, es un gran escritor, un gran novelista, un gran polemista, un claro moralista y un excelso humorista. No le concernía tanto la escritura como arte, ni mucho menos el papel del panfletario como artista. Esas personas habrían de entrar en circulación poco tiempo después de la muerte del deán. El deán es Swift, ¿no? No experimentaba mayor fervor por la inmortalidad literaria, o sea, no le importaba ser famoso literariamente. Le parecían de más valor la eficacia, derribar un gabinete, desenmascarar una estupidez, hacer reír a sus amigos, y la pertinencia, lo que pudiera, así fuera brevemente repercutir en el aquí y el ahora. Dice Swift: los libros, como los hombres, sus autores, no tienen sino una forma de llegar al mundo, pero 10.000 para salir de él, y no regresar nunca más. La verdadera eternidad, en una gloriosa paradoja, estaría reservada para el libro no leído. O sea, Swift está planteando esto. ¿Para qué voy a decir cosas bellas, ser famoso, tener un busto? Bueno, hoy lo tiene, ¿no? Swift es uno de los autores, un clásico. Pero en su momento, el tipo era pragmático en ese sentido. Sí. ¿Para qué es la literatura? Para incomodar. Claro. ¿Para qué es el ensayo? Para desestabilizar un gabinete. Claro, exacto. Para desenmascarar una estupidez.
Claro. Para decir, era, aparte escribía casi sin revisar, ¿no? En esa época, ¿no? imagínate. Ya hoy en día no desestabiliza nada, pero bueno, en esa época sí, en esa época claro. Sobre todo porque eran poco. Él dice, mira, habla de la cantidad de libros. Si hubiese visto la cantidad de libros que hay hoy en día. Que se publican, ¿no? Claro. Dios mío. Bien, en fin. En fin, bueno, Bien. perdón, nos pusimos un poco pendencieros a los Swift. Exacto. Esperamos haber hecho una tarea digna. Es hermoso. Vayan a él. Jonathan Vayan a Swift, él. bueno, tienen por supuesto los viajes de Gulliver en ediciones Miles. miles, y Sí. después circulan estas. Yo, por ejemplo, tengo acá de La Fontana Literaria. Esto está rescatado del máximo. Por favor. Ah, muy bien. Una modesta proposición, con unos cuantos ensayos satíricos, con unas ilustraciones bastante más desagradables, pero no importa. Y esta de Norma, De Norma. la colección Caracruz, que tiene un par de fragmentos, sobre todo de la prosa, no tanto de la narrativa, y los viajes de Gulliver y todo. Totalmente, que hay varias Y ediciones. no tocamos sus poemas, porque también era poeta. Sí, Eso es exacto. otro Ese cantar. es otro cantar, es otro tema, exacto. ¿Nos vamos? Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo lunes, seguimos en la última página, seguimos leyendo, el jueves también nos vamos a ver, tal vez con el hilo, tal vez en algún recreo, tal vez en algún confieso, tal vez, Tal vez, solo tal vez. quizás, posiblemente. Gracias Sebastián, como siempre. Un Del placer. mismo modo, Diego, gracias a vos. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Adiós, gracias.